Hola a todos jóvenes. A ver, ándale, échale para arriba. Ah, sí, hay un caminito por acá, ¿eh? Bienvenidos a Coatepec, Veracruz. Estamos en el Hotel Pacamara, un proyecto dirigido por el arquitecto Rafael Pardo. Es un proyecto de habitaciones de hotel tipo campestre que el arquitecto invita a distintas firmas de arquitectura de todo el país para que cada uno de ellos desarrollen una habitación de hotel. Nos hizo el honor de invitarnos el maestro Rafael Pardo a diseñar una de esas habitaciones y queremos compartirles con ustedes el proceso, porque es una obra. El arquitecto nos dio ciertas directrices, ¿verdad?, que teníamos que cumplir. Una de ellos era la superficie de construcción, los metros cuadrados de construcción. Él nos solicitó alrededor de 55 metros de construcción. No podía rebasar de ese metraje, obviamente para contemplar y para cuidar el presupuesto y también la imagen, porque si se fijan, estamos en una zona de agrícola o estamos en una zona realmente muy campestre, en donde había que cuidar pues cada uno de estos árboles, las piedras, la topografía muy accidentada del terreno y cuidar siempre las vistas, ¿verdad? Es un proyecto en donde las vistas hacia estos paisajes naturales bellísimos, pues era el eje rector, yo creo que de todos los proyectos. Todos teníamos que trabajar con el paisaje, con la naturaleza y focalizar las vistas hacia puntos en donde se apreciara un poco el horizonte, ¿verdad? Nuestra arquitectura, pues quizá no se caracteriza por este trabajo con el paisaje, porque la mayoría de los proyectos en los que hemos trabajado son de escala doméstica y muchos de ellos están en fraccionamientos, en áreas de desarrollos privados, en donde no hay un paisaje como este, ¿no? Nos enfrentamos a una negación prácticamente del paisaje, en donde tenemos casas y casas. Entonces eso nos ayuda mucho a generar esta arquitectura introspectiva, que en este caso, cuando tienes la vista al paisaje natural, pues cómo te vas a cerrar, ¿verdad?, hacia ese paisaje. Entonces, teníamos que encontrar un equilibrio entre abrirnos hacia la naturaleza, pero al mismo tiempo protegernos de ella, ¿verdad? Porque las habitaciones de hotel están regadas por todo este terreno. El plan maestro lo desarrolla el arquitecto Rafael Pardo en colaboración con el arquitecto Kalach, en colaboración con el arquitecto Alberto Kalach. Entonces, hay un cuidado de que haya privacidad y que no se vean directamente cada una de estas habitaciones, ¿verdad? Para que cuando ustedes estén visitando el hotel se sientan como que están perdidos entre el bosque, entre la naturaleza. Entonces, esta búsqueda de generar intimidad hacia el resto de las habitaciones y abrirnos y enfocar las vistas, como dice el maestro Pardo, en estas especies de periscopios, en donde lo que quieres es que el interior se funda con el exterior, era uno de los principios. Acompáñenme. El reto de la topografía, ¿verdad? Porque es una topografía que va descendiendo. Había que adaptarse perfectamente a ella. Otra de las directrices del proyecto fue que todas las habitaciones se tenían que trabajar con el sistema constructivo del concreto aparente, hormigón visto. Entonces, si se fijan, toda la pieza está ahorita en etapa de obra negra. Se están ya levantando todos los armados para los muros de concreto, lo cual hacía este proyecto un reto aún más emocionante, porque es nuestro primer proyecto que está todo construido o principalmente construido con el sistema constructivo del hormigón armado, del concreto aparente. Entonces, imagínense, ¿no?, la emoción para nosotros de trabajar en este paisaje, en esta naturaleza, con el material del hormigón, del concreto, rodeado de colegas de gran nivel, de los mejores arquitectos que puede haber en México. Obviamente México tiene cantidad de grandes maestros de la arquitectura que no se lo acaban, ¿eh? Entonces me imagino la dificultad del maestro Pardo de tener que hacer invitaciones y selecciones, pues ya desde ahí es un reto muy grande.
Pero ahora hablemos del proyecto. A nosotros nos mandan un plano topográfico en donde el plano topográfico nos dice las curvas de nivel, cuánto va bajando el terreno y dónde están los accidentes, ¿verdad? Las desviaciones, para poder nosotros implantar nuestra pieza correctamente. Entonces, es fundamental el plano topográfico y aún más importante cuando tienes un terreno como estos. O sea, tú no puedes diseñar en un terreno así sin un levantamiento topográfico. Porque no solamente el levantamiento topográfico te da las curvas de nivel, sino también te da la posición de los árboles. Entonces, este proyecto me gusta decir que es una respuesta más que una propuesta, porque había una serie de árboles en el predio que el maestro Pardo nos dio a elegir, o nos dio la libertad de posicionar la pieza en un área. No nos dijo que la huella tenía que ser esta. Nos dijo, ¿sabes qué? Esta es la zona. Nos dio un polígono en todo el levantamiento topográfico que nosotros teníamos la libertad de decir, ¿sabes qué? Yo voy a emplazarme aquí o un poquito más acá, voy a pegarme a este árbol. Entonces, nosotros, el emplazamiento que decidimos se puede leer un poco por el resto de los árboles. Si hacemos un paneo un poco alrededor, podemos ver que esta es la zona donde había menos árboles en el área. Por eso decidimos emplazar aquí, justo despegándonos de esos grandes árboles. Allá en la parte de atrás podemos ver que estamos también casi rozando con algunos de ellos. Entonces la pieza tiene la dimensión que nos permitió, ¿verdad? El sitio. Y luego teníamos este árbol que en el proyecto, en el plano topográfico, el topógrafo lo marcó como si fuera un árbol de naranjo. Y el naranjo, pues no es un árbol tan grande, ¿verdad? Lo veíamos más como un arbusto alto. Nunca nos imaginamos, porque visitamos el terreno, pero no exactamente el área. Visitamos el terreno en general, entonces nadie sabíamos exactamente cuando hicimos la visita cuál iba a ser el punto exacto que nos iban a entregar. Entonces es una sorpresa grandísima para mí llegar y ver que este árbol no es un naranjo y es un árbol mucho más grande, es una higuera. Y pues es un árbol que tiene una historia en la humanidad que me emociona. Y siento yo que pues es una bonita coincidencia, aunque no creo en las coincidencias, de que hubiese estado justo en el centro del proyecto. El proyecto es una especie de espiral, ¿saben? Es una línea. Este proyecto tenía una idea cuando iniciamos. Había escuchado una historia de Barragán. Ustedes ya vieron un video, y si no lo han visto, vayan a verlo, de una casa de Barragán en la playa, en Colima, en Manzanillo. Y yo leí en alguna entrevista, que creo que es en el libro de las conversaciones con Luis Barragán, de Antonio Riggen, en donde menciona una casa que está haciendo en Manzanillo, por allá, y que la idea de esa casa era que toda la casa se delimitara por un gran muro rosa. Entonces esa historia me quedó muy grabada, ¿no? Entonces dije yo, ¿cómo podríamos hacer todo el proyecto que fuera un gran muro que lo va delimitando, ¿verdad? Entonces por eso hicimos este recorrido. Si ustedes ven las imágenes de los renders, este es el acceso, ¿verdad? Entonces también había un tema aquí de accesibilidad, ¿verdad? Por la misma topografía tan accidentada, pues iba a ser difícil, yo sabía que iba a ser difícil que las casas quedaran accesibles para personas con capacidades diferentes, alguien con silla de ruedas, alguien con bastón. Entonces, una de las directrices era que ese muro se convirtiera en un recorrido que fuera en una rampa continua que te permitiera ir desde el punto de acceso hasta tu cama sin subir un escalón. Entonces, la idea de la accesibilidad universal, aunada a la idea del recorrido del muro, abrazando el árbol, pues se genera esto, ¿no? Nosotros vamos a ingresar por aquí, vamos a tener este muro, que también me sirvió mucho de inspiración el proyecto de las piscinas de Álvaro Siza en Portugal, en donde por la misma topografía donde están las piscinas, genera unos muros de concreto que cuando tú empiezas a bajar por una rampa, el muro va creciendo, ¿verdad?
Entonces, si se vienen para acá, y entonces va a haber una rampa que mientras vamos bajando, fíjense cómo hubo que hacer algunos cortes en el terreno, ¿verdad? Para poder encontrar un nivel, porque la pendiente no era homogénea, sino que traía una pendiente hacia el frente y otra pendiente hacia un lado. Por eso requerimos encontrar como un equilibrio entre el nivel de desplante en el punto alto, que era la derecha, y en el punto bajo, que era este lado que estamos viendo. Entonces, si se fijan, de este lado traemos una nivelación que el maestro la está haciendo con piedra del sitio, una roca volcánica hermosa, que a partir de ahí se va a desplantar el muro de concreto. Entonces, si se fijan en esta parte, pues prácticamente se tiene que rellenar un poquito, a diferencia de esa parte del otro lado, que se tiene que excavar un poquito. Entonces, ese equilibrio pues era parte también de las decisiones del proyecto. Entonces, aquí empezamos a bajar entre los muros de concreto, que desde afuera, si se fijan, pues van a ser unos muros de 50 centímetros, 1 metro, pero aquí abajo ya se vuelven casi de 2 metros. Y mientras seguimos bajando, siguen creciendo los muros. Entonces, yo no voy a ver ya a esta altura, yo ya no voy a saber quién está. Bueno, quizás sí porque está más alto que yo, pero al menos yo ya me siento protegido entre estos muros que se van volviendo murallas. Entonces, hacemos el primer giro y aquí llegamos a un patio donde está el maestro árbol, la higuera sagrada, y aquí colocamos una fuente, porque detrás de esta fuente, o sea, el cuarto de hotel donde te vas a dormir, si se fijan ya está muy claro, es todo este rectángulo, los baños quedan aquí en el centro, y la última pieza es una terraza. Entonces, vamos a llegar, seguimos bajando, flanqueamos el árbol, rematamos en la terraza que enmarca como periscopio pardiano el entorno natural, y luego giramos y rematamos con la habitación, la cama de frente, bueno, un poquito hacia la derecha, y todo a otro periscopio enmarcando esas vistas, pero por el tema de la ventilación cruzada necesitábamos otro patio de este lado. Entonces generamos aprovechando pues un poquito también la pendiente del terreno, le generamos una ventana baja a un espejo de agua. Nos lo imaginamos así. Lo que nunca imaginamos era que ya había un espejo de agua, o se iba a generar un espejo de agua natural en la construcción y en la excavación de la obra, en donde estaban estas rocas bellísimas, milenarias, mesozoicas, y que ya no las van a quitar nunca. Esas piedras se van a quedar ahí quizá por algunos siglos, a menos que el dueño quiera demoler toda esta pieza, pero yo creo que al menos los nietos no pienso que lo hagan, quizás sus bisnietos, pero con el favor de Dios le irá muy bien a todo este proyecto, porque es un proyecto muy noble, y las cosas nobles perduran en el tiempo. Entonces esa roca se va a quedar generando un espejo de agua, que tú desde la cama lo vas a ver, pero de lado hacia abajo, porque tenemos una ventana baja. O sea, yo no quería que desde aquí vieras a la persona que está acostada en la cama, pero sí quería que esa persona pudiese ver hacia el agua. Entonces todo esto que estamos viendo es concreto. Todo esto va a ser muros de concreto, muros de concreto. Nuestra higuera que nos dice bienvenidos. Y fíjense cómo aquí el muro ya va creciendo. O sea, este muro ya trae casi 4 metros de altura en esta parte. Entonces, el recorrido es un concepto de la arquitectura de miles de años atrás, que Le Corbusier, este gran arquitecto franco-suizo, él le puso un concepto que se llamaba promenade, que era eso, justamente las rampas y los recorridos, y otros arquitectos hablan mucho del tiempo, ¿no? De cómo la arquitectura debe de descubrirse con tiempo, con pausas. Entonces, pues todo este cuento, aquí vamos a rematar, y este árbol no lo vamos a ver.
vamos a ver un patio, un muro de concreto a la misma altura de esto, que nos va a hacer sentir que llegamos a, pues a una lóndiga, ¿no? A un claustro. Quizá nos recibe un monje, ¿verdad? Y aquí va a haber otra fuente. O sea, la idea es que, pues es que este recorrido estés en contacto con la vegetación, con el agua, con la tierra. Y este es el primer momento en donde enfocas la naturaleza, porque todo lo demás son muros, ¿no? Y aquí va una losa. Y es una losa baja. Eso es lo interesante también. Aprendiendo del maestro Casillas, la escala de Barragán también, son estas terrazas de 2 metros de alto, en donde tú sientes realmente el techo encima de ti y que te da una sensación muy, muy agradable, ¿verdad? Porque sientes como si te compactara un poquito, ¿no? Y al mismo tiempo, pues creo yo que se puede sentir muy bien con el clima aquí de Jalapa, que puede haber mucha lluvia. Entonces es una muy buena terraza de 5 por 360, que es un espacio que lo vas a poder disfrutar de forma muy privada, porque allá al fondo nadie te va a ver y detrás de mí pues están los muros de concreto del claustro. Entonces aquí nos imaginábamos unas sillas, una mesa, la hamaca, las parejas tomándose su cafecito, bola de oro en la mañana, algo muy, muy tranquilo, con el viento soplando en ventilación cruzada. Y aquí está la puerta de entrada a la habitación. Todo esto es una mirilla, que si lo vemos en el render de atrás, es una losa, que esa losa es la que enmarca las vistas porque traemos el poniente, si no mal recuerdo, ¿verdad? Hacia atrás. Entonces, sur poniente, traemos un sur poniente, si no es un poniente franco, es un sur. Entonces el sur, pues nos queremos proteger un poco de él, aunque ya tenemos esta cortina de árboles increíbles, pero también por eso le hicimos esta mirilla a 205 a todo el terreno para protegernos un poco también de las lluvias con viento. Aquí entramos y tenemos todo un mueble donde va a estar la cafetera, el café de bola de oro. Requeríamos un espacio, todas las habitaciones tienen un espacio para poner el café, la cafetera, para hacer realmente el ritual de tomar un café como debe de ser, ¿verdad? Y ya de remate estamos viendo la habitación. Aquí a la derecha tenemos el baño, un baño que lo hicimos basados en la distribución de Ajijic. Los que conozcan el canal conocen el Bed and Breakfast B&B que hicimos en Ajijic. Y nos encantó ese baño porque, pues por la distribución como quedó, un lavamanos muy amplio, su espejo, un muro que no toca el techo, que divide la regadera, que es larga, que no necesita puerta, entonces vas a poder entrar y salir de la regadera sin ningún problema que se derrame el agua. El sanitario queda de este lado y todo va a ser iluminado por linternillas, porque no queremos que desde que las personas vayan entrando, si un día llega el camarista o alguien que viene a dar algún mantenimiento, que obviamente tiene que avisar, ¿verdad? Pero no quisiéramos que tuviera falta de privacidad aquí en el baño, ¿no? Y pues aquí llegamos y crece la altura de la terraza de 210, 205. Aquí ya crecemos a un 320, si no mal recuerdo, que te da casi una altura y media, que te ayuda a sentir este habitáculo, ¿verdad? Como la madriguera del castor, en donde se compacta en el recorrido y se expande en el habitáculo. Y pues ya es una habitación pues realmente muy sencilla, una gran ventana que enmarca las vistas de este lado. De lado a lado es como un vano completo, un balcón, ¿verdad? Porque toda la fachada de atrás, si podemos poner los renders, vamos a ver que todo es un balcón. Es un balcón en este lado, después tenemos el módulo del café y luego tenemos otro balcón de aquel lado, ¿no? Eso homogeniza la pieza. Y enfrente nos pidieron chimeneas, ¿verdad? Porque hace frío también. Por eso les va a caer muy bien el café cuando estén aquí. Qué bonito va a ser que vean este video en la tele que va a tener aquí y ustedes van a decir, viajamos en el tiempo. Siento que nos está hablando en este momento.
Y sí, les estoy hablando en este momento, porque acuérdense que el tiempo es un invento humano. Entonces, aquí va a estar tu pantalla, aquí abajo va a estar tu chimenea, todo es concreto, no ves la higuera, todo es concreto. Lo que sí ves acostado solamente es esto. Esta ventanita aquí de 80 centímetros para ver tu espejo de agua. Y la verdad es verlo ya el esqueleto, porque eso es lo bonito del concreto, que ves literal el esqueleto completo, ves los huesos del ser vivo que es esto, y ves el ramaleo del sistema digestivo y del sistema circulatorio y del sistema nervioso, pero es un ser vivo. Estamos justamente viendo la habitación del arquitecto Miquel Adria y pues bueno, como ha estado lloviendo en estos días, se puso el plástico, ya se tiene la cimbra colocada para colar la cimentación y pues bueno, ya verán el proyecto del arquitecto Miquel Adria, que es, ¿no?, como una cajita suiza en donde toda igual es de concreto, como todas las habitaciones, que es el material con el cual vamos a trabajar todos, y que justamente está perfectamente alineada a este gran árbol. Entonces podemos imaginarnos, ¿no?, allá abajo, que no está en desniveles, la parte de la recámara. Entonces poder tener y poder captar desde el ventanal de la habitación, pues esta vegetación y este árbol me parece pues un privilegio. Es decir, cada habitación tiene su encanto, sus vistas y en algunos casos hay rocas, piedras increíbles. En otros casos como este tiene árboles y otros tienen pues no, más bien como el paisaje, ¿no?, la profundidad de poder ver un poco los cerros, las montañas que tenemos a lo lejos. Y pues bueno, esta es de la segunda habitación que se tiene pues más avanzada y que estamos ya muy cerca de poder colar. Claro, ya. Es una casita, ¿verdad? O sea, tiene la forma de los techos a dos aguas de la vivienda, vamos a decir, suiza, ¿verdad? Que se enfoca completamente en el árbol, Sí, que también es una higuera, ¿eh? se vuelve una higuera. Es una higuera. Sí, Ves el tronco claro, ¿no? sí, Una belleza. una belleza, claro. Entonces, en este caso, ¿no?, se va a colar después de la cimentación una losa de cimentación y esas dos como cartelas que se tienen al fondo hacen que la cajita se vea suspendida, y ya después habrá que checar con el arquitecto Miquel Adria y pues un poco el diseño que se tenga de landscape, pues cómo vamos a trabajar, ¿no?, por debajo de esta cajita que va a flotar con las plantas, ¿no?, que quedan por ahí, o que pueden quedar por ahí debajo de esta caja flotada, ¿no? Entonces, Buenísimo. sí, Entonces va a estar en cantilever sí, casi sí. toda la casa. Sí, prácticamente sí. Justamente la cimentación es esta pieza, ¿verdad? Y toda la que está, digamos, estas dos cartelas que van a soportar prácticamente la losa de cimentación, ¿no? Porque son dos cajitas a dos aguas. Ah, son dos, claro. Ajá, Aquí viene otro muro de contención, otro núcleo, ¿verdad? ajá. Ah, sí la recuerdo, son dos. Son dos, sí. Ajá, y La se unen, ¿verdad? principal, Con las dos sí. aguas. La principal, que es la que estábamos viendo, y luego esta pequeñita, ¿no? Que tiene una celosía, Es la pues, terraza. de esta parte de la fachada. Ajá. Tiene una celosía muy bonita y que pues igual que empieza a capturar también pues una parte de la higuera, ¿no? Entonces, no hay terreno feo aquí, todos están totalmente privilegiados y Y como decía, si no tienen una cosa, si no tienen piedras, tienen árboles o paisaje o cerros, y hay otras que llegan a ver justo el cofre Perote, el Pico Orizaba, uf, entonces sí, es un gran sitio. qué interesante el sistema constructivo. Entonces, todo esto, la carga de las losas se va a ir todo al centro. Y sí va a tener una buena diferencia, ¿no?, entre el nivel del terreno y el lecho inferior de la losa. Sí, Unos 2 metros, sí cabes sí, por ahí. sí.
Inclusive ya se verá con el arquitecto si quiere utilizar este espacio a la Ajá, hora que salga, que pueda quedar una terracita, sí, claro. no hay extra, pero bueno, ya son decisiones de cada arquitecto, ¿verdad? Yo me Excelente. encargo de construirlas tal y como mandan planos. Ya los cambios y las sugerencias, pues podrán estar ahí, pero la decisión es de cada uno de ustedes. ¿Cuáles son los retos de construir a los demás arquitectos? Porque he escuchado que no todos los arquitectos les construyen a otros, ¿verdad? Como que no sé si es por el mismo eh, pues modelo de negocio, vamos a decirlo así, que solamente te construyes a ti. Pero siento yo que el construirle a los demás, pues abre de hecho, ¿no? Esas posibilidades de hacer más negocios y no construir solamente tus obras, ¿verdad? Bueno, eso en principio, y luego también que pues, sería como muy complicado después de que se invita a 16 arquitectos, 16 talleres, que vengan a construir cada quien su habitación. Claro. Entonces, digamos que tengo esa gran responsabilidad de, de- de construir tal y como fue diseñado, ¿no? Entonces, sí se vuelve un reto más en ese sentido que en el económico, que también, pues bueno, por supuesto, ayuda, ¿verdad? El construir 14 o 16 piezas, por supuesto, se vuelve también un reto para el taller, para la oficina, y que, bueno, pues esto habla también de un equipo que está aquí en obra, otro que está en oficina, y que todas las dudas que surgen aquí se van a la oficina, y de la oficina se desprenden correos a cada uno de los distintos talleres para aclarar, ¿no? Oye, este detalle lo pensemos resolver así, o la estructura como la calculó el ingeniero quedó así, pero afecta a esta ventana o no, y ya entonces empieza a fluir o a pimponearse la información de allá para acá y de acá para allá, para que pues esas decisiones sí sean absolutamente de cada taller, ¿no? Entonces, esos creo que son los retos para mí, y, y pues bueno, estamos pensando ahorita muchas cosas, ¿no? Tratar de hacer el concreto en sitio para tener una menor huella. También estamos pensando en utilizar un concreto gris. Originalmente habíamos pensado en un concreto pigmentado, pero eso nos lleva a que hay que traer, digamos, como que la revolvedora, y luego también rentar toda la maquinaria para no afectar, obviamente, la huella del sitio, pues nos lleva a rentar muchas tuberías que vengan desde aquel punto, y entonces todos esos costos pues hay que empezarlos a medir, ¿verdad? Ujú. Y entonces el hecho de colar y hacer la mezcla aquí en sitio baja la huella, por un lado, este, la huella de carbono, la haces más como sustentable, y pues vas colando también un poco a como lo va pidiendo cada habitación, ¿no? Y hay menos merma, ¿no? Porque vas como produciendo el concreto, ¿no? En base a lo que vas a colar. Acuérdate, cuando tú pides en un trompo, pues el mínimo son 7 metros cúbicos. Si pides menos, pues te van a cobrar esos mismos 7 metros cúbicos, ¿no? Entonces sí creo que va a ser una buena estrategia el colar en sitio. eh, y pues bueno, estamos ahí pensando como ya no se va a pigmentar, meterle un óxido al concreto, perdón, para tratar de pigmentarlo un poco y que no quede ahora sí al 100% gris, sino que lleve como una especie de veladura, con un pequeño filtro, y ahí nos vamos a asesorar de un buen amigo, del arquitecto eh, Federico, que es el que le construye al maestro Alejandro da Costa, que tiene, ¿no?, como mucha información para este tipo de colados y de pigmentos y de materiales, ¿no?, que utiliza justo para cuando hace sus obras que principalmente son en tierra, ¿no? Pero bueno, ya haremos las muestras y ya veremos en qué termina un poco esto, pero al momento esas son las intenciones. Bellísimo. Pues jóvenes, un proyecto muy loable, muy honesto, creo yo, ¿verdad? Del tratar de respetar el sitio. Y algo importante es que se va a empezar a trazar todos los senderos, Ajá. se van a empezar a trazar eh, para que la gente por ahí circule, ¿no?
Ok. Todos los trabajadores van a estar obligados a que por ese sendero tendrán que caminar para no empezar a afectar, ¿no? Árboles, plantas que puedas con el tiempo, a la hora que pasa una carretilla, en fin, se ha afectado. Entonces se está también como planeando, ¿verdad? Como una estrategia de guerra, como dónde dejar, ¿no? La casita de materiales, ¿no? La camioneta hasta qué punto puede llegar, ¿no? Sin afectar y bueno, en fin, esa parte ya también ahí luego la vamos a grabar para mostrarlo un poco, ¿no? Va a ser bien interesante cómo se va formando todo esto, ¿verdad? Porque es un proyecto. ¿Cuántas habitaciones son? Dijimos 14, 14. 14 habitaciones Ajá. con la idea de que pueda, ¿no? Crecer en una segunda etapa. Pero bueno, eso ya lo irá dictando, por un lado, el negocio y por supuesto los clientes, ¿verdad? Agradecidos con todos los clientes y con el maestro Rafael Pardo. Seguiremos informando, jóvenes, en el Aún próximo hay capítulo. más. Redes sociales, maestro, por favor. Arquitecto Rafael Pardo en Instagram, porque pues es la única. Este, pero, pero pues te siguen a ti y ya me siguen a mí. Síganos a todos. Cota Paredes, adelante.